Hola, buenos días. Hoy es lunes 6 de junio de 2022. Soy José Lorite y esto es La Vid Verdadera Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Deseamos de corazón que en los próximos minutos Dios pueda hablarte y que termine este episodio pues un poquito más cerca de Él, más cerca de Dios. Hoy tenemos un episodio pues un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que hemos hecho hasta la fecha. Nos gusta tratar pues temas diversos, variados, para aprender de Dios. Pero también nos gusta invitar a personas que pueden dar la gloria a Dios con sus vidas. Personas como nuestro invitado de hoy, que ha experimentado a Dios en su vida de una manera real y ha pasado pues de muerte a vida. Y bueno, pues buenos días, Nehemías. Tenemos que Nehemías Alcántara. Buenas tardes. Primero pues darte las gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo. Y bueno, queremos empezar preguntándote directamente para que los que están viendo te conozcan un poquito más. De una manera pues breve, porque sabemos que habrá mucho que contar. Claro. ¿Cómo ha transformado Dios tu vida? Hombre, Dios ha transformado mi vida pues de una manera bastante grande, porque no hay comparación con lo que yo ahora soy y con lo que yo era antes. Y es algo que con una mentalidad de este mundo no lo vas a poder entender, porque son cosas que las experiencias que yo he tenido con el Señor son algo divinas, son algo sobrenaturales. Y la verdad que es algo que de hecho yo estoy viviendo con mi familia, con mi entorno de vecinos y todo, y como si no hubiera ocurrido nada en mi vida, porque como es algo personal, cuando tú tienes algo con Dios, sí, el encuentro que tú tienes con Dios es algo personal, y claro, se reflejará lo que Dios está haciendo en tu vida, en tus actitudes y en tu manera de estar, de ser. Yo sin ánimo de entrar en detalles, pues tú cuentas lo que tú puedas, son cosas privadas, pero ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Y cómo es ahora, o sea, ese proceso que tú dices, bueno, pues eso que dices que con los vecinos, que cambia el carácter, las cosas, pero ¿cómo era una vida pues aparentemente normal o Dios hizo un milagro? ¿Cómo era antes de encontrarte con Dios y que Dios cambiara tu vida? Hombre, mi vida antes de encontrarme con Dios era una vida bastante mala, porque yo he crecido en un ambiente pues de droga, de cosas que en verdad lo de la droga y lo que la gente hace es porque quiere sentirte aceptado. Entonces, como el ambiente con el que yo me movía desde pequeño, pues era un ambiente que trataban con la droga, pues yo tenía que ser aceptado, claro, pero tenía que hacer lo que ellos hacían. Para sentirte excluido, claro, ¿no? Claro, para sentirme aceptado. Y la verdad que lo hacía porque los que yo me juntaba lo hacían. Entonces, claro, yo lo hacía por eso, porque como ellos lo hacían, pues yo también lo hacía. Y aunque yo lo ocultaba con mi familia, lo ocultaba con las personas que yo quería ocultarlo, sí, pero se veía en mi vida. Se veía porque era un deterioro muy, muy visible, se veía bastante. En mi aspecto, en mi forma de ser, mi forma de estar, aunque yo en mi barrio no hacía cosas como me iba a otros lugares a hacerlas, pero se veía. Y también vivía yo de una manera que parecía que yo era una persona adinerada cuando yo no tenía ni trabajo, cuando yo no tenía ninguna posición económica y tenía bastante dinero. Sí. O sea que manejaba mucho dinero, pero era porque yo me movía en ese ambiente, entonces lo necesitaba. Claro. Y o sea, se puede decir que estaba pues enganchado, ¿no? Que estaba en la droga, era adicto. ¿Eso fue a más? O sea, ¿llegó a afectar a tu familia, a afectar a tus relaciones, a tu trabajo, a tu vida, a tu estatus? Claro, afectaba a mi familia en el sentido de que ellos
ellos me querían, entonces ellos lo que querían era verme bien. Y ellos en ocasiones, yo he pensado, mi madre ocultaba el que yo consumiese, lo ocultaba y lo aceptaba, pero porque quería verme bien. Ella quería lo mejor para mí, pero ella no sabía que era malo lo que ella hacía. Entonces afectaba también en las relaciones, aunque me aceptaban como hermano y como miembro de la familia, porque siempre me lo han aceptado, pero siempre tenían esa precaución conmigo, aunque yo no hacía lo que hacían otras personas, que era robarles la familia, no lo he hecho nunca, pero se notaba. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú te diste cuenta que no podías seguir así y que tenías que dar un cambio, que te hablaron de Dios, que te tuviste que encontrar con Dios para cambiar toda tu vida? La verdad que yo no lo veía eso, porque como había crecido en ese ambiente, claro, yo no veía nada de eso. Lo que sí voy a decir, mira, una vez estaba yo empecé con la droga, voy a decir, desde que tendría unos 13 o 14 años, empecé. Y yo, claro, yo a los 16 años ya entré en prisión y me habló una vez un muchacho que yo conocía, me habló de Jesús, pero cuando me habló, yo tendría ahí unos 18 años, me habló, yo creía que estaba loco ese chico, pero ocurría algo, como yo lo conocía y él hablaba de Jesús, no solo a mí, sino que lo hablaba a otros internos, pues yo veía que es como si ese chico necesitaba protección. Entonces yo no me acercaba a él, pero desde una distancia lo observaba e intentaba de cuidarlo, de cuidar que no le ocurriera nada, porque yo me daba vergüenza de acercarme a él, porque hablaba de Dios, yo creía que estaba era como loco. el bicho raro, ¿no? Claro. Ese chico era Felipe, entonces él me habló y yo lo conocía de muchos años, de todo, pero no aceptaba yo, porque es que eran los prejuicios, la vergüenza, el que van a decir si te ven con él, pero sí desde una distancia lo observaba y veía que había algo ocurrido en su vida, eso sí lo puedo decir. Y yo todavía estaba muy lejano de desear eso para mí, porque es que yo creía que yo no lo necesitaba. No lo veía como una necesidad mía, no lo veía. Aunque estaba todo lleno de problemas, todo lleno de muchas necesidades, pero no veía yo como que me hacía falta, porque tampoco sabía lo que era. Claro. ¿Y cómo llegó ese momento en el que sí te diste cuenta? Pues el momento llegó en que el caso es que este mismo muchacho, al cabo de eso ocurrió con 18 años más o menos, al cabo de los años, las cosas que ocurren en tu vida no son por casualidad. A los 30 y algo años me ocurrió algo otra vez en prisión. Y ese mismo chico vivía en mi barrio, Felipe vivía allí en mi barrio. Entonces se acercó a mí y yo le dije, he tenido un encuentro, que Dios me ha cambiado. Y entonces me dijo, vente, y me empezó a llevar a la iglesia. Y claro, yo iba a la iglesia, tuve experiencias, pero no las degustaba, no me beneficiaba de ellas, porque era tanto la oscuridad que había en mi vida, que no me dejaban percibir lo que Dios me estaba dando. Entonces me fui a un centro que es en Antequera, que me invitó Felipe, me dijo que me fuera allí, me fui allí, me pegué allí un tiempo y ya sí empecé a tener experiencia con el Señor. Ya empecé a degustar y a verme a mí mismo, ver mi necesidad. Y estuve allí un tiempo y la verdad que fue algo, yo creo que empecé a vivir. Me di cuenta que lo que hasta ese momento no había vivido. Estaba apreciando la naturaleza, estaba apreciando las nubes, el sol, los sonidos de los pájaros, las personas. Veía
veía una necesidad muy grande en las personas. Y todo eso fue cada vez a más. Me enamoré tanto de la vida que Dios me estaba dando que lo que yo no me daba cuenta era que ya estaba enamorado del Señor, por lo que estaba dando mi vida. Y eso fue durante bastante tiempo. Luego al tiempo, a unos 20 años, pues yo me aparté de los caminos del Señor, me aparté porque empecé a mirar otras cosas. Tenemos que tener cuidado porque empecé a mirar lo que hay de atrayente en el mundo y son deseos que hay en tu vida, en tu corazón. Entonces ocurrió que de la noche a la mañana me encontré en prisión nuevamente, pero ya de diferente manera, ya habiendo conocido, sabiendo la verdad, pero intentando de esconderme, de evadirme de ella, y era imposible, porque no lo podía conseguir. Yo entré en prisión en el año 2009, porque claro, había andado de mala manera y me encontré allí y amanecí un día y dije, pero ¿qué me ha pasado? Yo mismo dije, ¿qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? No sabía ni lo que me había ocurrido. Era como el que de golpe ha estado dormido y te despierta en un lugar que no sabes ni cómo ha llegado allí. Eso, y me ocurrió eso y tenía unos 20 y algo años de condena, Y la verdad que fue algo triste y yo quería esconderme de la vida, quería evadirme y no lo podía conseguir. Y me ocurrió algo que nunca me había ocurrido en prisión. Empezaron a facilitarme las cosas porque me venían situaciones en las que yo podía manejar una vida de traficante, de hacer cosas que yo antes no las había hecho. Y de hecho, pues cuando menos me esperé, lo mismo me ocurrió. Me encontré con que estaba yo teniendo un manejo bastante grande de drogas en la prisión, sabiendo yo la verdad, pero me evadía de ella. Y incluso tomando alcohol, tomando medicación, fumando porros, tomando otras drogas más duras allí en prisión, y me veía que cada vez era como que me venían las cosas como que eran muy fáciles. Yo no lo entendía, cómo me podían venir las cosas tan fáciles, y era porque hay algo negativo que quiere atraparte, y eso me tenía atrapado. Entonces quería como el que te compra, me compró con eso. Y ocurrió que ahora yo me vi envuelto en esa vida, en la prisión, que aunque creáis que no, en la prisión hay un manejo muy, muy grande de drogas. Pues me encontré con eso y ahora, claro, no estás solo, porque allí hay gente donde uno tienes que tratar, donde tienes que enfrentarte, y allí es la ley de más fuerte. Entonces yo me encontré en una situación de que nunca había peleado tantas veces como me ocurrió esta vez. Eran peleas defendiendo lo mío, porque es lo que hay en ese lugar. Y ahora de golpe pues me encuentro en que empezaron a venir los evangelistas, como Agustín, Carlos, Benjamín, Heriberto, venían muchos, pero no podía yo aceptar lo que ellos me hablaban, yo ya no lo quería, pero no era porque yo no lo quisiera, sino porque no podía. Claro, también la misma vergüenza, ¿no? De haber conocido, de haber caído hasta más profundo todavía. Claro, no podía porque me sentía avergonzado, y aparte de que yo notaba de que algo, cuando ellos venían, incluso yo veía a Agustín con esa sonrisa, veía a Agustín con esa manera de ser, de amor, y es que no lo soportaba, pero no era yo, era lo que había dentro de mí. Entonces, fijaros, yo tenía el manejo que tenía de droga,
yo tenía allí también que trabajaba con un material que de cuero, hacía cosas de cuero y tenía gente trabajando para mí. O sea, tenía gente con los tipos de drogas que yo vendía y tenía gente trabajando para mí en ese... Y ponía uno a vigilar para que me dijera cuando venía Agustín. Y yo me escondía para que no me viera. Eso se lo dije yo a él. Porque no lo soportaban, os lo digo en serio, no lo soportaba, pero era por el mal que había dentro de mí, que no podía soportar esa gloria de Dios que él traía. Y me escondía en una oficina que tenía yo la llave, me escondía debajo de las mesas, me escondía, y él venía, preguntaba o veía que no estaba y se iba, pero no se cansaba, venía constantemente. La verdad hasta que un día te encontró, ¿no? ¿Cómo? Hasta que un día sí te encontró, ¿no? Claro, sí, él venía, yo hablaba con él y todo, pero yo en verdad lo que imitaba el lenguaje, porque digo, yo había conocido la verdad y todo, pero ya no tenía nada de lo que yo había conocido, tenía un mero recuerdo, claro. como eso que había vivido, pero que yo ya lo había perdido, lo tenía muy, muy, muy lejano de mí. Y no tenía ni ese deseo de recuperarlo, es que no lo tenía ni el deseo. Y eso fue durante bastante tiempo. Y él no se cansaba, él seguía viniendo cada semana, yo seguía escondiéndome de él. Algunas veces no me escondía, sino que yo iba a verlo porque quería desahogarme. Y la verdad que veía como yo me evadía de mí mismo cuando hablaba con él, pero luego cuando se iba y me encontraba yo en mi celda, venía algo tan grande que era como si me estuviera dando un palizón, te lo digo, y yo hacía en mi celda alcohol, ¿sabes? Yo hacía vodka, entonces me ponía a beber vodka, me comía pastillas para intentar olvidarlo y era imposible, no lo podía olvidar. ¿Y cómo fue ese momento en el que ya sí tuviste...? Pues ese momento fue en que, mira, Agustín seguían viniendo algunos hermanos con él allí a un módulo. Es que yo estaba en un módulo más conflictivo de la prisión de aquí de Bolote, pero no porque me hayan metido allí por nada, sino porque yo lo elegí. Yo hice un acto de suicidio. Yo me dijeron, el módulo este es peor que ahí. Yo dije, yo me quiero ir allí y me fui allí, porque yo creía que yéndome allí iba a olvidarlo todo y que me había metido yo en un lugar donde ahora era imposible salir. Y él seguía viniendo, le ponía muchos obstáculos para que no fuese a ese lugar, pero él seguía yendo. Al cabo de los 9 años que estando yo en prisión, pues empecé a salir de permiso. Al año de haber fallecido mi madre, yo caí en una gran depresión, bastante grande, porque mi madre había fallecido, yo estaba allí en prisión, no pude haber hecho nada, tenía yo tantos recuerdos de que podía haber hecho algo y no lo hice, y lo único que tenía en mi mano para intentar de olvidar era la droga. No acudía a Dios, porque acudía a lo que yo conocía. A los 9 años de estar yo salí de permiso y entrando pues yo llevaba droga. Entonces, como me metieron en una especie de celda con cámaras donde te controlaban porque tenían sospechas de que yo llevaba algo, pues me tomé toda la droga. Y me encontraron a la tarde, me encontraron muerto. En la celda, me llevaron a la enfermería, no pudieron reanimarme, unos enfermeros, y me dejaron como cadáver. Eso sí, lo puedo decir porque me lo contó el médico. El médico que vino, que era un médico que me trató mi hígado, pues cuando me vio, dijo traerlo, y él se puso a reanimarme y él lo consiguió. Ya empezó a obrar Dios, a través de una persona que no tenía ni a Dios. Dios obra de la manera que Él quiere. Entonces,
A los 2 o 3 días de haberme reanimado este hombre, me llamó a la enfermería, estuvo hablando conmigo, me dijo lo que había ocurrido, porque yo estaba como en una burbuja, yo no sabía ni lo que me había pasado. Otra vez volví a lo mismo. De primera yo me encontré en una prisión donde yo no sabía ni cómo había llegado allí, y ahora me encontré otra vez en la prisión que yo no sabía ni cómo estaba allí. Y al mes de haberme ocurrido eso, me llevaron a un módulo terapéutico de CBD, porque allí lo que intenta es de guardarte de los otros módulos para que no sigas consumiendo y puedas tener una oportunidad. Ellos lo hacen de una manera que la verdad que es una manera que es efectiva para personas. Los de CBD te ponen facilidades para que tú puedas encontrarte a ti mismo y puedas rehacer tu vida. Entonces yo me encontré en ese lugar al mes de haberme ocurrido lo que me ocurrió. Fíjate, yo viendo el telediario vi una noticia. La noticia fue que había una familia con su hijo que había fallecido, y el hijo estaba en un sofá tumbado, llevaba 2 días y no lo podían enterrar porque no tenían dinero y nadie se hacía cargo de ese cadáver. Y la familia esta llorando, que nadie quería ayudarlo, y la escena que yo vi en ese momento, que el jefe le dijo que él se hacía cargo de los gastos, caí al suelo de rodillas, apagué la tele, caí de rodillas y empecé a llorar, y noté ese perdón del Señor, noté un perdón. Empecé a llorar, hice un charco muy grande en la celda, en el suelo, tuve como una liberación porque yo noté como algo salía de mí, y la verdad que empecé a tener esa relación con Dios, que notaba yo como el hablar con Dios era escuchado y su contestación la escuchaba yo. Me dio su perdón, que es lo que me obstaculizaba para llegar a él, y es algo que no valoramos y no sabemos ni lo que es perdón. Y empecé a tener ahora una relación con él personal. Y lo que ocurrió fue que empecé a escribir canciones sin saber ni cómo hacerlo, sino que me venían unas canciones a la mente donde yo las escribía. Y era una canción, pero entera. Me venía algo a la mente, lo escribía y era una canción. Entonces volvió ahora, fíjate, ahora al mes y pico que me había ocurrido esto con el Señor, yo venga deseoso yo no quería ver a Agustín, y ahora deseoso de ver a Agustín, porque me dijeron, aquí viene Agustín también, dije, sí, y yo deseoso de verlo. Cuando lo vi, fui corriendo para él, le di un abrazo. Ahora, claro, ya había derramado Dios el Espíritu en mí, ya sí notaba yo lo que tenía él. Entonces fui, le di un abrazo, le conté lo que me había pasado, y fijaros, se gozó de tal manera que me lo transmitió a mí, me transmitió el gozo, y me empecé a gozar. Entonces me dijo, habla, cuéntalo a los internos lo que te ha ocurrido. Y fue el ánimo también que él me dio para hacerlo. Y empecé a compartirle a los chavales lo que me había ocurrido, porque había dentro de mí un temor también. Cuando está uno está solo, claro, te impide, porque hay temores en tu vida que te impide es que tú hagas las cosas, pero para eso están los hermanos, porque me transmitió Dios a través de él la valentía para hacerlo, me transmitió el gozo, y empecé a comunicar a la gente lo que había ocurrido en mi vida. Puedes decir que desde ese momento, ¿no?, que te encontraste con Dios hasta el día de hoy, tu vida pues cambió, ¿no? Tu manera de ser, tu manera de... Claro. Curioso que hemos puesto el título a este episodio de Muerte a Vida sin saber 100% tu testimonio, ¿eh? Cuando lo escuchas, pues dice que ves que literal, ¿no? De muerte a vida, tanto espiritual como incluso física, ¿no? Claro. Y es curioso cómo hace Dios las cosas. A veces necesita uno miles de historias, o se cree que necesita miles de historias, y luego uno solo, con un simple vídeo, Dios le puede tocar, saber las de oraciones que había detrás, ¿no? También puede ser de Agustín y de esta gente que Dios pone también para acercarte a Dios, ¿no? Y ahora que le quería preguntarte, porque también has hablado de canciones, de que Dios te daba canciones, y ahora vamos a escuchar también una, pero ahora, ¿cómo entiendes tú ahora la vida a raíz de ese momento, ya a raíz de que también estás afuera,
¿Tú qué haces en tu día a día? Esa manera de agradecimiento a Dios, ¿cómo vives tú ahora a raíz de este cambio? Bueno, pues yo ahora mismo estoy viviendo una vida pues diferente a lo como yo antes vivía. Yo ahora sigo escribiendo canciones y estoy ilusionado, aunque os voy a decir, problemas los vamos a seguir teniendo, claro. y dificultades, sí. Pero tengo una confianza en Dios, en que puedo seguir caminando, confiando en Él. Estoy dedicado a la obra de Dios, porque yo tuve una opción: o quedarme quejándome de que no encontraba bien las cosas, o que nadie venía a darme la palmadita, o funcionar. Entonces yo decidí funcionar, y yo desde que salí yo de prisión, pues yo empecé a funcionar. Con la misma pandemia yo cogía mi tetera de café y me iba a las calles a dar café y una magdalena, unos pastelitos a la gente de las calles. Aún sigo haciéndolo, sigo llevando el café o un zumito con algún pastelito, doy ropa, doy calzoncillos, calcetines, facilito. Y de hecho, a la gente que yo le compartía en la prisión la palabra, lo sigo viendo por las calles. A la gente que Agustín le habla en las cárceles, lo sigo viendo por las calles. Los puedo llevar a centros como es Bethesda o como es Remar. Y pueden ellos encontrar una salida para la vida que están viviendo. Algunos siguen y otros no. Y lo que sí te digo es que estoy ilusionado. Estoy ahora con un grupo que se llama Existe Más Mundo, que me animó Eva. Eva me veía que siempre vivía solo, me dijo: Nehemías, en vez de irte solo, vete con estos hermanos que ellos saben. Y entonces yo los lunes me voy con ellos, aunque yo lo hago todos los días solo, pero algunos hermanos de la iglesia han venido conmigo algunos días y lo sigo haciendo. Y aquí, pues la verdad que estoy animado. He podido estar con Israel y con otros hermanos en Ucrania, que llevamos alimentos, llevamos ropa, nos pudimos traer a familia. Y de hecho ahora pues hay otro viaje que gracias a Dios ha preparado para que podamos volver ahí. Y lo que sí quería decir es que tengo una canción que voy a cantar, claro. Que es sobre, para entenderlo mejor. Es sobre estas cosas que yo hago, y habla del vivir del día a día y de lo que voy haciendo cada día. Caminando por las calles de Granada, con un grupo que amamos al Señor, encontramos personas necesitadas que la escuchen y carentes de amor. Apartadas de este mundo no tienen nada, que su vida yo poder sustentar. Por eso le llevamos los alimentos en lo natural y espiritual. Por cuanto tuve hambre y sed, me diste de comer, saciaste mi sed, me lo hiciste a mí. Fui forastero, me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel viniste a mí, llevándoles afecto, amor y paz, que vean en nosotros algo especial, una sonrisa en la cara, luz en nuestra mirada y palabras sazonadas con amor. Por cuanto tuve hambre y sed, me diste de comer,
saciaste mi sed, me lo hiciste a mí. Fui forastero, me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel viniste a mí. Por amor al Señor, por amor a mi prójimo. Lo que quería decir es que las cosas que ponen en esta canción las estoy haciendo, y la verdad que es algo que por mí no podría hacerlo, sino porque el mismo Dios que vive en mi vida, como vive en la tuya o la de uno que está siguiendo el camino de Dios, ves cómo te va impulsando, ves cómo te va dando esa gracia, ves cómo te hace el que tú te veas a través de una necesidad que tiene una persona y puedas ayudarla. Y es algo que, como dice la canción, cuando tú escuchas a una persona, cuando tú miras a una persona, cuando tú le echas la mano en el hombro a una persona necesitada, cuando tú te dan algo, aunque tú lo veas sucio, te lo comes, y esa persona dice, no tiene ese acercamiento, ellos lo ven, y es algo bastante bueno. El otro día había una chica aquí en C29, estábamos preparando los alimentos y le digo, hola, ¿qué hay? Y ella se quedó con la cara impactada, miró a otro y dijo, el de Dios. Y yo cuando escuché eso me reí, porque ¿qué habla la gente de ti? ¿Qué dicen? Pues Nehemías, darte muchas gracias, ¿verdad? Por abrirte, por contar tu vida, tu testimonio para la gloria de Dios. Esperemos que de verdad le sirva a gente y me quedo con... Ha sido mucho lo que es bueno, muchas cosas buenas lo que has dicho. Me quedo con... que has repetido varias veces la frase que te intentabas esconder. Y me quedo con que del amor de Dios no te puedes esconder. Claro. Y aunque te escondas, el amor de Dios sigue estando ahí y te persigue hasta que al final, no es que te encuentres, sino que al final te dejes, ¿no? Así es. Y de verdad que me alegro mucho de cómo Dios ha podido transformar tu vida. Y también pues, a raíz de la canción, el último que estaba hablando, ¿no? El versículo de Mateo 25, que es donde hace referencia a la canción, cuando dice, tuve hambre, me disteis de comer, ¿no? Fui forastero, me dieron alimento. Dice que ¿cuándo te hicimos esto? ¿No? Le dice el Señor, y dice, pues le aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por más pequeño, lo hicieron por mí. Amén. Entonces creo que en ese aspecto pues, era un ejemplo, tenemos que aprender mucho, porque muchas veces los cristianos nos quedamos en nuestro milagro, en nuestro qué guay que Dios me ha sacado de aquí, pero ahora nos vamos a mostrar también eso, ¿no? Y ayudar a otros y a mostrar a Dios en esas cosas, ¿no? Dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Amén. Dios te perdona muchas cosas y se nota que aman, ¿no? De verdad que te deseamos lo mejor para estos viajes que tienes previsto, por todo lo que tienes, todos los planes que Dios te está dando. Y sin más, pues muchas gracias, de verdad, por acompañarnos, ¿vale? Si quieres decir algo ya para terminar. Bueno, quería decir algo, como tú has dicho, que el amor de Dios te va a seguir, es verdad, el amor de Dios te va a seguir, incluso es algo que no merecemos y no somos dignos. Totalmente. De que Él venga, incluso cuando tú has hecho algo que tú sabes que no tienes perdón, y ves como Dios no mira eso. Dios es mucho más que nosotros. Dios no ve que uno ha hecho un robo o que uno ha asesinado. Dios ve una necesidad en la persona. Y lo que sí digo es a las personas que escuchen esto, aunque tú no tengas problemas de droga, aunque tú no tengas problemas de que has tenido que estar en un mundo a lo mejor de delincuencia o de lo que sea, tú pregúntate a ti mismo, pregúntate, ¿estoy bien? El entorno que estoy me va fenomenal, me va todo bien, pero cuando estás solo, ¿estoy bien? Y hay algo más, y eso que hay de más es cuando, como he dicho antes, cuando Dios te perdona, notas que impacta en ti algo tan grande que tú mismo te dices, ¿cómo no he podido yo conocer esto antes? Y ese perdón que Dios te da no es que te dan, que te crees que eres perdonado y te va a hacer lo que quieres, a emborracharte o a hacer cosas que no son.
cuando Dios te da ese perdón, de verdad que te redarguye de tal manera que intenta de no hacer las cosas mal. Claro, por agradecimiento, así es. Pues ya está, pues muchas gracias una vez más y a todos, pues gracias por acompañarnos y que tengáis buena semana.